día. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Alex. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través del canal 4 RPC Televisión, señal de televisión abierta. Hoy es miércoles 5 de mayo del año 2021 y hoy, Flor, se conmemoran 107 años de la tragedia del Polvorín, el 5 de mayo de 1914, en donde se produce un incendio en un depósito que quedaba en la ciudad de Panamá, un depósito propiedad del gobierno, en donde se guardaba material explosivo, entre otros. Se desata un incendio grandioso, acuden los bomberos a tratar de apagarlo y de pronto una explosión impresionante causa la muerte de 6 miembros del cuerpo de bomberos y además hiere de gravedad a otros 10 bomberos, entre ellos el comandante Darío Vallarino, quien pierde una pierna en ese episodio. También murieron 6 miembros de la Policía Nacional. Y es así como un año después, durante la administración de Belisario Porras, se construye, o se admite construir el monumento a los caídos en el Polvorín, monumento que queda en la Plaza 5 de Mayo, que lleva ese nombre en conmemoración de esa tragedia. Oye, hablando de monumentos, prendido está el área de Penonomé por el tema del famoso monumento. ¿Por el monumento en sí o por la leyenda errada en el monumento? No, más allá de la leyenda Ay, no, errada. la foto del gobernador, así como si él fuera el príncipe Carlos. Es Oiga, que le no se sabe. han hecho memes. Dice que la alcaldesa... Hasta al lado de la reina. No hay un meme que supere la realidad. La alcaldesa de Penonomé ni siquiera sabe de dónde salió eso. O sea, ¿cómo es posible que tú vas a llevar un monumento a Penonomé y ni siquiera la alcaldesa sabe de dónde salió eso? Oye, ¿les parece traer a la alcaldesa? Yo creo que podemos traerla porque sería Dale. bueno, Podemos traer a la sería alcaldesa. bueno. Ella está cuestionando de dónde salió la plata, que digan de dónde salió la plata, de dónde, por qué se honró a lo que se honró allí. O sea, se ha llevado un monumento a ¿De qué Penonomé. partido es? Yo no sé de qué partido, voy a preguntar de qué partido es. Es importante el detalle. Claro, ¿no? Sí. Pero independientemente de eso, si está haciendo cuestionamiento también vale, ¿no? Voy a hacer los contactos, voy a ver si la podemos tener. Sería bueno, sería yo, bueno. yo creo que ella es de Cambio Democrático, me parece. Sí, ella no debe no ser estoy PRD. mal. Ella no estaría cuestionando nada de eso. Sí, sería porque parte del, acuérdate que el de los PRD homenajeados. Acuérdate que el PRD tiene una consigna que un PRD no habla mal de otro PRD. Por Pero- eso. Y además, ¿sabes qué? Me dio mucha risa eso. Pero eso ha cambiado últimamente. ¿Ah? Es que es surreal, más o menos. Muy a conveniencia, pero... No, lo Oye, que pasa en es que la orden de Gran Caballero- hay algunas y algunos PRD que están más cerca de Algunos otros. sí. De otros Algunos de PRD que no otros son tan partidos. PRD como otros. Sí. Oye, pero dizque orden de Gran Caballero y entonces se la dan disque a mujeres. Sí, no hace Sí, sentido. bueno, es que esa lista Esa de condecoraciones. El machismo No, presente no, hasta en las esa condecoraciones. Esa lista de Yo quiero que den una condecoraciones es que increíble. orden de gran dama. Gran dama. Y se la den a un hombre para ver cómo se prende Sí, este ¿verdad? país. Se prende el asunto. No, eso ya Oye, y está el corredor superado. de las playas va a ser como un un paso elevado. pasito vehicular ahí. Un paso elevado vehicular Va a ser un mini subliminado. corredor. De corredor increíble. terminó. Lo que me llamó la atención es que dijeron que hubo problemas de planificación. Yo creo que el ex contralor Federico Homber debiese aclarar eso, porque él apareció revisando y la Contraloría apareció revisando todo lo que estaba saliendo con el corredor de las playas. Y yo vi la nota que la propia Contraloría publicó sobre el tema, en donde aparece el Contralor Federico Homber y su equipo de ingenieros reunidos con el Ministerio de Obras Públicas en ese momento, conociendo los detalles técnicos de este proyecto Corredor de las Playas. En ese momento, y según la nota publicada en la propia web de la Contraloría, el Contralor estaba de acuerdo. Eso fue el martes 26 de junio del 2018. O sea, estamos hablando exactamente hace 3 años aproximadamente. Entonces aparece el Contralor revisando eso y por qué hoy día se dice que hubo un problema de planificación. El excontralor debiese No, aclarar y eso. hablan de que iban a hacer modificaciones en la servidumbre y no sé qué. O sea, eso es otra adenda. Porque están acostumbrados a que van arreglando todas las trastadas con adendas y las no trastadas también. O sea, Por es a eso, si se propósito. trató de un problema de planificación es una cosa. Si se quiere cambiar la obra original es otra cosa. O sea, ahí debe aclararse qué va a pasar con el corredor de las playas. Ahí hubo una orden de proceder. Sí. Se comenzaron unos trabajos ahí en el área conocida como La Pesa, que ha generado un congestionamiento vehicular permanente desde que iniciaron esos trabajos hace más de 2 años. Y supuestamente ese corredor de las playas, que iba a ser una carretera pagando por utilizarla, iba a llegar hasta
San Carlos, por lo menos. Sí, porque hasta el área de San incluía Carlos. el de Chorrera y otro más en el Cerro Campana. Sí, Había correcto. un viaducto en el Había Cerro viaducto Campana. en el Cerro Campana para evitar Entonces, coger ahora- toda la carretera curvilínea. O sea, como que va a pasar distingue algo, pero ya Campana. no va a ser el gran corredor, sino un mini corredor, o nada más no sé si va a quedar el paso elevado. Y la gente ahí estará colgado. dispuesta a pagar para montarse en un corredor, en un mini corredor. No creo. Y si nada más es un mini paso vehicular. Entonces, o sea, ahí ese cambio de esa obra hay que explicarlo muy bien porque hay tanto Además, muchos recursos públicos invertidos sobre ya. todo No este puede tema ser de que planificación. Si lo hubo único que mala va a planificación, que se despertar, aclare. las inversiones son las que van a despertar los empleos, etcétera. Si todo lo van cancelando, todo lo que viene en los gobiernos anteriores lo van cancelando, y esta gente tampoco tiene ni un plan propio, ¿cómo van a No, reactivar la pero economía? hay un documento que está circulando que presentó el ministro de Economía la semana pasada en la mesa del diálogo del seguro sobre lo que viene de parte de inversión pública. Y se habla de algo que no era el corredor de playas. Ahí se habla del corredor costanero. O sea, es una carretera costanera que uniría Veracruz con Arraiján y Chorrera. Pero ese es saliendo de otro Puerto proyecto. Callito. Sí, pero ese pero es ese otro sí proyecto. está en el plan. Sí, esa es Ese la está- costanera. Ese es otro proyecto. Ese está en el Sí. plan del Ministerio de Economía y Finanzas. Un plan que revela que se está haciendo una inversión de 12.000 millones para los próximos 4 años, en donde está la línea 3 del metro y está ese proyecto. No aparece el corredor de las playas, ni tampoco se sabe si va a ser un mini corredor o si va a ser el corredor o si va a ser nada más el paso elevado. Así que ahí hay mucha tela y muchas cosas que explicar por parte del gobierno, ¿no? ¿Qué va a pasar con estos proyectos? Oye, por cierto, esta mañana tuve la curiosidad de verificar la aplicación para la información de la vacuna digital, es decir, de la cartilla digital de vacunación, y efectivamente ahí quedé registrado ya como vacunado con mis 2 dosis. Ah, qué bien. De pero, Pfizer. ¿Y tienes que mandar algún documento? ¿Cómo funciona? No, llenas la información personal, haces una verificación de tus datos, manda tu cédula. Buenísimo. Te piden el número del plástico de tu cédula, que es un número que aparece ahí en la cédula. Buenísimo. Y quedas registrado. Es muy fácil el proceso. Y bueno, ya queda uno registrado ahí que si le preguntas si uno está vacunado, ya no es solo la palabra, sino la evidencia digital de que uno está vacunado. Ahora, eso no significa que no haya que hacerse la prueba de PCR para viajar a algunos países que requieren esa Por prueba. ahora sí. Así es. Y el tema de los enfermos crónicos, vi que Ira Ruiz habló del tema esta mañana, Tenógenes. No, y además también dijo que a partir del próximo trimestre, del mes de julio, vienen 2 millones de dosis. Eso no se dijo ayer en la conferencia de prensa, me llamó, pero esta mañana lo dijo en la entrevista. Pero 1.2 millones de dosis de influenza, entiendo No. que es, ¿no? El No, millón de de dosis de influenza COVID. es otro. Es otro. Están hablando de 2 millones. A partir de julio va a llegar el gran lote de vacunas de Pfizer. Ah, bueno, qué bueno. De aquí a lo que queda de julio, si hay un ritmo aproximado de 70.000 dosis por semana de llegada de vacunas, estamos hablando de quizás que tengamos un medio millón de vacunas más, que se suman a las casi 700.000 que ya se han aplicado. O sea que para julio deben estar vacunados, al menos con una dosis, 1.2 millones de Pero ¿y los panameños. enfermos crónicos qué? Todavía, no, los enfermos crónicos Entiendo. van a entrar dentro del proceso de las 2 millones de dosis que vienen en julio. Por eso te digo, faltan 3 meses para empezar a vacunar los crónicos. Faltaría un mes y medio aproximadamente, pero hay 2 temas allí. Uno, Mayo y junio. por ejemplo, no y empieza en tenía julio, el 3 elemento, meses. ella no conocía el elemento que yo ayer planteé aquí, que me lo habían dicho los pacientes crónicos, que es que la mayoría de las personas con enfermedad autoinmune son mujeres, 75% son mujeres en edad productiva, entre 30 y 50 años. Tomó nota y ojalá se le dé una respuesta a este grupo de panameñas que no se le vacuna ni con Pfizer y no puede optar por la AstraZeneca. Aquí es un grupo importante. No creo que sean tampoco 1 millón de personas, pero por lo menos esa cantidad debe tenerse clara por parte de las autoridades de salud y poder hacer algo por ellas, porque son realmente vulnerables y muchas trabajan, muchas están en edad productiva en el sector público y privado y que estarían requiriendo la vacuna. Muy bien. Flor, y te escuchó el ministro Sucre. A partir del 10 de mayo se reactivarán los seminarios, convenciones y eventos en Panamá. Lo cual me parece perfecto. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo por los aerosoles? Si ese es el mecanismo, si ese es el modo más frecuente de
contagios. Bueno, yo creo que va a haber esos Eso eventos. no se ha hablado de ninguna conferencia. Esos eventos van a tener que hacerse con restricciones de aforo. Sí, creo sí, que es el 25%, ahí lo decía, el problema y no es con ese. las medidas de bioseguridad y etcétera. Ahora, como van a ser en lugares cerrados. El tema que son se los hagan, aerosoles. Así es. el Pero tema ¿dónde es que está la comunicación del gobierno? la en gente eso? va a tener que tener mascarilla y pantalla facial Y ese es el punto para donde poder estar en pudiese- esos eventos sin riesgo. Y ese es el punto donde pudiésemos entrar en una nueva. Bueno, Hola. yo estuve el otro día. Es posible. El otro día yo estuve analizando por qué, porque sigue la pregunta, ¿no? ¿Por qué mientras nuestros vecinos están atravesando momentos críticos, no solamente en el caso de Colombia en situaciones de orden público, sino con el tema de la pandemia y las cifras, igual Costa Rica, nosotros en Panamá estamos en esta meseta baja? Y me puse a revisar cierta información durante el tiempo de la pandemia y he llegado a una conclusión que me parece que puede ser preguntada a alguno de los expertos. Durante mucho tiempo se dijo, por parte de algunas personas, que los principales propagadores del virus en Panamá eran los agentes de la fuerza pública, que estaban en todos lados sin ningún control, se iban a las comunidades donde viven, de ahí salían a hacer sus rondas, los retenes, preguntándole a la gente la cédula, en los retenes, en los pasos que había, los puestos de control, etcétera. Y ellos fueron incluidos en la primera fase de vacunación. Y estando ya todos vacunados, los números han caído dramáticamente. Es decir, quienes decían y señalaban a los miembros de la policía de que eran propagadores del virus, parece que el tiempo les ha dado la razón. Porque una vez vacunados, se ha frenado la propagación del virus. Bueno, ¿Qué les parece esa Yo no sé hipótesis? si sea tan... Yo tampoco. A más B, C. No, Sí. Pues nada, en No, no ciencia debe es así, ser, pero es un factor, No. sin duda alguna, Sí, aparte exacto. de la seroprevalencia pudiese y de ser la vacunación un y de factor de la- muchos, un Claro. factor de muchos. Importante también, y me parece a mí, es que atacaron a los mayores de 60 años, maestros, de las áreas donde hay mayor cantidad de población, que es en los corregimientos del este y San Miguelito, específicamente en el área metropolitana. Sí, bueno, ese fue el primer circuito donde se Ese arrancó. también puede ser otro factor, más Sí. lo que tú mencionas. O sea, hay una suma de elementos. Nuestra ciudad no es que tiene una densidad tan alta comparado con otras urbes de la ¿Sabes región. que a mí me gustaría que salieran los expertos que salían al principio, el doctor Rodrigo Antonio, el doctor Xavier San Llorens, Sí, explicando las cosas? Porque eso... Pero no, ¿qué va? Está difícil todavía. Ya está difícil a esta altura porque ya si te pones a ver, ya todos son expertos ahora. Exacto. O sea, ya superamos la etapa esta en donde ya hay confianza inclusive y eso me preocupa. Pero ya Cuando la hay gente ese va exceso de sacando, confianza, ya la gente va sacando sus conclusiones que a Claro. veces ni son. Entonces yo digo, mira tú, o sea, nosotros Mira, nos quedamos esto es lo que especulando. cambió. Y no es específicamente, a lo mejor ese es el camino. es información que deben Es dar. información que debe darse. Es información sobre todo lo que acaba de plantear Guido. Bueno, ¿cuáles son las posibles fuentes de contagio? ¿Serían los policías? ¿Sería el metro? ¿Sería...? Ay, hablando no sé, del transporte, hablando del transporte, dice Sucre que el transporte va a poder operar con 85% de capacidad, creo que fue que dijo. Oye, el transporte va como al 110. sí. Entonces yo no entiendo, él no sale de su oficina o qué. Él nada más recibía la información de los Los asesores. metrobuses van taqueados a las 6 de la mañana. En todas las rutas, en la capital, en el interior, en Panamá Oeste, en todos lados. Taqueados, Sí. taqueados. ¿Cómo él va a decir eso? Sí, sí, O sea, ¿él en qué país vive? O sea, Flor, ya verifiqué aquí lo del corredor de las playas. ¿qué o qué? Son 6, o sea, va a pasar de ser una carretera de casi 32 kilómetros, desde la Espía de la Chorrera hasta Santa Cruz de Chame, va a ser solamente de 6 kilómetros. De 32 a 6, o sea. De 32 a 6 va a llegar hasta la Hacienda Los Calderones. Es decir, va a ser un mini Pero es mini, Hace ¿ves? un pasito corredor. vehicular ahí. Un paso vehicular subliminado. O sea, de 36 a 6. Un viaducto pequeño. De 36 32 de 32 a a 6. 6. No, pero... Y el costo pasa de 600 millones a 200 millones, no hay proporción. El argumento es que dicen que para la servidumbre, para el pago de las propiedades que requerían ser pagadas e indemnizadas para la servidumbre de lo que originalmente se había planificado, se requerirían otros 600 millones adicionales. Pero entonces Ese es hubo el argumento que ha dado el un error de planificación Si es así, es un error de planificación inmenso. terrible. O sea, y le cae a Contraloría directamente al ex Contralor Humbert para que tendría que aclarar qué fue lo que pasó allí porque él estaba revisando eso. Y al ministro Él del MOP apareció que y al negoció ex eso. ministro de Obras Públicas que negoció eso. Y eso se adjudicó a la Sí. compañía FCC, ¿no? Así es.
Así que ahí puede haber hasta reclamos. Ese no era un proyecto llave en mano, o si era un proyecto llave en mano. Desconozco. Yo no recuerdo tampoco si era un proyecto llave en mano. Pero ciertamente se dio orden de proceder y ahí hay invertidos un poco de millones de dólares en los pilotes esos que están ahí claro. en el tramo a la salida de la autopista y hasta la pesa. Entonces, pero de hacer desde ahí hasta Chame y en cambio recortarlo hasta los Calderones que queda unos kilómetros más adelante, no, eso es un chiste de mal gusto. Es que 6 kilómetros desde el punto donde termina el paso elevado que están haciendo, me imagino. ¿Quién va a pagar por eso? ¿Quién? Panamá, pues. No, es que supuestamente era un corredor pago. O sea, pero ya no va a ser pago. Pues me imagino que no. Por 6 kilómetros, ¿quién va a pagar ¿Quién eso? va a pagar por montarse 6 kilómetros ahí? Un atajito costosísimo. Sí. No. Menos de lo que, o sea, para que la gente entienda, es menos de lo que mide la cinta costera. Sí, es verdad, menos de lo que mide la cinta costera Menos en su la cinta totalidad. costera 3. No, 1, 2 y 3. 1 y 2. Porque son 6 Tres no. kilómetros. 6 kilómetros. 6 kilómetros. Son 8. Son 3. Lo que pasa es que la Son 2, ocho. lo que pasa es que la 2 es hacia el casco antiguo. Por eso. Entonces, pero si tú agarras la 1, que termina en el mercado del marisco, y sigues hacia la 3, Es la 1 que y la 2. llega al Maracaná, Es La suma de la 1 y la 2, sí, porque sí. el tramo marino esos son 7 kilómetros. Eso, acuérdate que pagamos a razón de 100 millones por kilómetro allí. bueno. Que no le gusta a la gente de Odebrecht cuando uno dice eso, pero eso fue lo que pagamos, 100 millones por kilómetro. Oye, por cierto, he estado leyendo con atención las entregas que está haciendo la Estrella de Panamá de la supuesta delación que no hasta ahora de lo que han publicado hasta ahora no hay mayor delación. Es realmente la declaración de Andrés Ravelo, el ex superintendente de Odebrecht en Panamá, a la fiscal procuradora de Brasil, asistente del fiscal que llevó el caso Lavajato, Daltan Delañol. Y ahí hay una cantidad como de humo en esas declaraciones porque Pero el entre señor... los hay cosas importantes. Sí, pero hay que rescatarlas. Pero Sí. ese señor Andrés Ravelo, que era el ex superintendente de Odebrecht en Panamá, manejaba todo al dedillo. O sea, a él no se le escapaba un detalle. En cambio ahí divaga, Será su trabajo. no se acuerda ni de las fechas. Confunde 2002 y 2003, cuando Odebrecht no existía todavía en Panamá, con 2012 y 2013. Lo que sí queda claro, Entonces, lo que no sí sé. queda claro es cómo lo hizo. O sea, él narra que él fue el responsable de establecer todas esas redes Sí, por y supuesto. todos esos contactos. Sí. Él, o sea, nadie se lo impuso. Él, en función de la ambición y el interés que tenía de tratar de descollar en Odebrecht. Él hizo todo. Sí. O sea, y así lo narra desde el principio. Así No, que- pero desconoce, dice desconocer lo de Constructora Internacional del Sur. Dice desconocer lo del Departamento de Operaciones Estructuradas. Entonces, no sé, me da la sensación de que el señor está tirando al desvío, o tiró al desvío, porque eso sucedió en el año 2017, esa declaración. Dicen que se sorprendió cuando se enteró por los periódicos del tema de la confesión de Odebrecht ante el fiscal del Distrito Este de Nueva York, cuando eso ya era un secreto a voces. El señor Marcelo Odebrecht ya estaba detenido incluso cuando se dio esa confesión. No, pero Entonces, él dice, Guido, específicamente que él no lo conocía como Centro Departamento de Operaciones Estructuradas. Él dice que lo conocía como una caja negra. Digo, ok, tú no lo conocías como el Centro de Operaciones Estructuradas, pero sabías que había una caja negra donde había plata y se podía pagar a la gente de el manera otro libre. tema que no me cuadra es que en la entrega de ayer, en la entrega que publicó ayer la Estrella de Panamá, el señor Ravelo dice que no se pagaron sobreprecios, sino que era con los ahorros de las entregas prontas, oportunas antes del plazo, con lo que pagaban las comisiones. Y eso riñe directamente con la Obvio. declaración de los ejecutivos de FCC en España, que dicen que en la línea 1 del metro inflaron el precio del acero Exacto. para pagar las coimas. Entonces ahí hay una contradicción evidente. Que debió ser la misma estrategia que utilizaron porque FCC aprendió de Odebrecht. Sí. Sí, el hermanito. eran socios en el Así consorcio. que- Eran parte del consorcio línea 1 y línea 2. Lo que del sí metro de Panamá. dice Ravelo es que, bueno, él pedía la instrucción y los permisos arriba. Obviamente había un señor Mameri arriba de él, pero de que sabía. Ah, por supuesto. Por Sí. supuesto. Bueno, vamos a cambio, pues. Y vamos a hablar hoy con Mariela Ledesma del nuevo tipo de populismo, de oportunismo que está implementando en la región el señor Bukele y que aquí muchas quieren estar copiando. Vamos a hablar de eso en breve.
Hola, ya estamos de regreso con más. Me están escribiendo aquí que no se ha vacunado a la gente del duty free del aeropuerto. Yo pensaba que sí. Oye, y a los presos. Sí. Los presos no están ni siquiera en el plan de vacunación. Sí. Pero qué raro que no se haya vacunado a los que trabajan en el duty free del aeropuerto. O sea, eso ¿Y las hormiguitas? Y las hormiguitas. No, las hormiguitas sí. Sí. Las hormiguitas Sí, sí, las se les hormiguitas vacunó, sí las sí. vacunaron. Sí. Los presos no he escuchado, es verdad. Sí, las y hormiguitas- ahora me están hablando de que no se le ha vacunado a los trabajadores duty free del aeropuerto. Qué extraño, siendo el aeropuerto y debiendo tener el aeropuerto todas esas medidas de bioseguridad. Y no es que es 1 millón de personas ahí. O sea, no es que es tanta gente. Y a los de migración los vacunaron de una. Los que están en la calle Claro. y los que no Entonces, están ¿cómo? en la calle. Igual que todos los estamentos de seguridad, no nos equivoquemos. Así es. Hay gente que en los ministerios de gobierno y, de seguridad y sabemos- que trabajan en la oficina y hasta en home office. Y sabemos que a los familiares de los estamentos de seguridad también vacunaron. Por Pero supuesto. eso era normal, eso es lo que venía, Ni eso un se normal, esperaba. Atenógenes, ni un normal. Pero es que lo que se esperaba, Flor, o sea, no se nos esperaba, pero no era sorprendamos. normal. Espérate, se esperaba, que no es lo mismo que fuera normal. Pero si mucha gente hizo fila y quizás a lo mejor no funcionó, no estaban vacunando a algunos funcionarios muy visibles, pero a familiares de esos funcionarios se están vacunando. Entonces, por eso es que estás utilizando recursos que es para personas prioritarias, por ejemplo, el caso de los trabajadores de duty free del aeropuerto, que debiesen haber sido vacunados ya, va por vacunar a familiares de estas supuestas áreas vulnerables. Mucho cuidado con eso porque vamos bien hasta ahora y son cosas que pueden empañar y también cosas que puedes dejar a la libre y que puedes provocar entonces la reaparición del virus, ¿no? 829, tenemos contacto con Mariela Ledesma. Guido, Flor, vamos a hablar acerca de ese populismo que está propiciando el señor Nayib Bukele. Hola, Mariela Ledesma. Buenos días, Mariela. Bienvenida a Cuarto Poder. Oye, Mariela, por cierto, y hay que destacarlo, estaba celebrando en días pasados el 6º aniversario de su programa Sal y Pimienta. Y es realmente... ¡Feliz cumpleaños! Es destacable porque tener un programa al aire durante 6 años, de lunes a viernes, no es cosa fácil ni en Oye, Panamá ni en felicidades, el país. Mariela. Así que, Mariela, felicidades por ese logro y que sigan ustedes ahí haciéndole Metiendo la sal y tarde... pimienta. Haciéndole la tarde interesante a los que están en el tranque a esa hora, de 6 a 7 de la noche, de lunes a viernes, sintonizando. Buenos días a todos. Nosotros decimos que le estamos sazonando el tranque. Sí, ayer cumplimos 6 años, me parece mentira, me parece que fue ayer, se fueron 6 años volando, 5 años en una casa, 1 año en nuestra nueva casa Radio Panamá, y estamos muy contentas. Lo pusimos en las redes, pusimos nuestra foto de la primera vez que nos acompañaban María Roquever, que hoy día está, creo que es en la OEA, en la ONU, no me acuerdo, y Juan Macay. Y bueno, ha pasado mucha agua bajo ese puente, pero estamos al aire y seguimos con el mismo amor y el mismo compromiso haciendo el programa. Oye, Mariela, el señor Nayib Bukele, tal como teníamos algunos analistas y observadores previstos, sacó las garras. Ya las había sacado en febrero del año 2019, metiendo al ejército en la asamblea de El Salvador para tratar de impulsar una iniciativa que tenía. En esa ocasión le fue mal, tuvo que retirarse con el rabo entre las piernas. Sin embargo, en las elecciones parlamentarias logró una mayoría aplastante y luego de posesionar esa asamblea ha usado esa mayoría para ahora sí, no solo sacar, sino enterrar sus garras en la frágil democracia de El Salvador. Sí, fíjate, parece mentira. ¿Tú crees que los pueblos aprenden? Porque unos dicen que se parece que así comenzó Hitler. Entonces, bueno, Hitler está en Europa y América no entendía de eso. Pero así mismo comenzó Chávez. Y me parece increíble que habiendo tenido una experiencia tan cercana en América Latina, los latinos no entendamos que la democracia es imperfecta, a veces es incómoda, pero es el sistema que nos ha permitido evolucionar y llegar hasta como estamos como humanidad, como sociedad. Nayib Bukele, que ha sido famoso por sus enfrentamientos contra todo aquel que se le pone, enfrentamientos verbales, ¿no? Tiene un discurso que va entre lo aguerrido contra su enfrentamiento, y dos,
que pareciera donde él se erige como defensor de los derechos del pueblo. Entonces es difícil cuando tú vas a hacer una barriada de no sé cuántas casas que hizo y tú te paras y dices, esto fue a pesar de que la Asamblea no me pasó esto y a pesar de que la Corte Suprema dijo esto, aquí está la barriada de la gente pobre y la entrega. Es difícil que haya un rechazo o que haya un análisis profundo. Primero, tenemos que aceptar, porque esto no se trata tenemos que aceptar que nuestros pueblos en América Latina y en Centroamérica y el mismísimo Panamá no somos personas muy educadas políticamente. Somos personas que trabajamos y votamos con pasión, por emociones. En Panamá siempre hemos votado a ganador y son elementos que parecen chistosos en el momento que haces el análisis de la votación próxima, pero son tristes porque no puedes incluir en el discurso político las verdades por las que pasa la sociedad. Y las verdades, no es que no puedes, hace difícil que el político quiera mostrar a sus electores las verdades sobre las que tiene que trabajar y las herramientas que tiene. ¿Qué político quiere ir a salir a buscar votos a decir que tiene que aumentar los impuestos o que hay que bajar la planilla estatal o que hay que quitar los gastos excesivos del impuesto? La gente no le gusta eso. Más allá de eso, yo tengo ese sentimiento de que las personas se dejan llevar por caras, por discursos, porque esa me gusta, es como que si fueran artistas de Hollywood. Y nosotros tenemos ejemplos muy lamentables en Panamá, donde una diputada se va al pleno de la Asamblea y con su protección, con su chaleco antibala que tiene, le digo yo chaleco antibala porque es una protección que la inmuniza, la protege, la aísla de la posibilidad de ser demandada por los posibles delitos de calumnia e injuria, espeta cualquier cantidad. Yo misma fui víctima de una calumnia de parte de ella. Sí. Además, yo me quedé en shock cuando lo dijo. Y la gente sigue ese discurso y hace de alguna manera famosa a esa gente. Entonces, creo que hay una distorsión en la política en general que lleva a que el estilo sea ese, popular, yo diría mal dicho popular, porque al final termina siendo un estilo en el que se le miente a la gente. Nosotros tenemos aquí legisladores que han dicho, sí, yo tuve que mentir, hay que mentir para llegar allá. Y no les ha pasado absolutamente nada, porque hay una impunidad que es la que reina aquí. ¿Y qué hace esa impunidad? Los empodera. Los empodera y además pareciera que los eleva un poco más en el imaginario de la sociedad, que los ve como a veces como héroes. Y me da dolor decirlo porque es mi país, es mi gente, pero no tenemos mucha cultura política para profundizar en los análisis y votamos con las tripas, votamos con las vísceras, votamos en la emoción. Esa me cae mal, así escucho yo a la gente, no, esa tipa me cae mal, o ella me gusta porque ella es peleona. Cuando tú tienes un pueblo que desde esa livianidad hace el análisis para su voto, tú corres un peligro. Y sale un tipo como Nayib Bukele y les dice exactamente los cantos de sirena que quieren escuchar y tienes el resultado que tienes ahora, que yo estoy en shock con lo que ese señor ha hecho con la Corte Suprema. Es que si le sale bien, Mariela, otros van a comenzar a imitarlo. Claro. Ese es el problema. Y entonces vamos a tener nuevas dictaduras ahora, no solamente populistas o de izquierda o de derecha, sino nuevas dictaduras de Twitter, porque es así, de redes sociales. Yo lo tengo claro, Ate, yo lo tengo claro. Lo que pasa es que tú te dices, para que él llegue a hacer eso, se necesita un pueblo que lo lleve ahí. Y esa es mi preocupación. Fíjate que yo Mariela, cavilaba estos días de que lo que hizo la Corte Constitucional de El Salvador es exactamente lo que aquí le reclamamos a la Corte nuestra, así que no ha hecho, que es proteger los derechos de los ciudadanos frente a la situación de emergencia y a los decretos que ha expedido el gobierno
panameño violando Sí. a juicio de muchos la Constitución. Para Bueno, hablar de allá fueron muy allá rápidos. la para Corte acá, Constitucional le puso freno a los excesos del Ejecutivo. ¿Y cuál fue la respuesta del Ejecutivo? Se van todos. Destituir a la Exacto. Corte Constitucional. No, te vas tú, se van todos. A los 5 magistrados de la Corte Constitucional. So pretexto de que era un partido corrupto el que los había puesto allí. No, pero Entonces, es que eso no esos tiene- son los argumentos que Eso son es- difíciles de entender, ojo. porque esos son cuando habla de argumentos corrupción, politiqueros, Atenógenes, porque es que el Pero tema- para la masa ese argumento politiquero tiene sentido, bueno, porque sí, la gente sale aplaudiendo. por lo al que señor. por lo que indica Mariela, de la falta de cultura política de nuestros pueblos. Así de sencillo. Y la falta de entender cómo es que debe funcionar el sistema de pesos y contrapesos. Y déjame en un explicar un sistema poquito para la republicano. audiencia. No, y ojo, que también hace falta orientación, porque si todos los medios, si todos los influencers comienzan a aplaudir ese tipo de figuras sin darle el contexto que va a pasar, la gente sigue. Se vuelven la sigue. eco. Claro, se vuelven eco. Permítanme explicar un poquito cómo funciona eso que acaba de decir Atenógenes. En las democracias puras, bueno, yo no creo que hay democracias puras, yo creo que las democracias son imperfectas, pero bueno, algunas funcionan mejor que otras. En las democracias que funcionan, tú tienes vamos a tener el ejemplo de Estados Unidos, que lo tenemos de socio, lo tuvimos en clave colonial, lo tenemos aquí al lado. Tú tienes un presidente como Donald Trump, que le dio dolores de cabeza y le robó el sueño, no a mucha gente en Estados Unidos, a gente en el mundo. Hizo cosas que tú no te podías imaginar que iba a hacer, salirse de tratados indispensables para la seguridad de la geopolítica. Él hizo las locuras más grandes, pero en la medida en que la Corte Suprema de Justicia decidió hacer balance, le paró muchas cosas que, sobre todo con el tema de migración, que él pretendía hacer. Porque en un país donde la democracia funciona, ese sistema de check and balance, de chequeo y balance, de supervisión, es lo que permite que por una razón o por otra, uno de los poderes, la República tiene 3 poderes, uno de los poderes pueda frenar los excesos del otro. Si tú no tienes esa institución lo suficientemente fortalecida para decirle a un presidente, señor, cálmese, usted no puede quitar los derechos individuales de las personas y encerrarla, usted no puede hacer eso. Si tú no tienes eso, tú lo que tienes es, en vez de un presidente, tienes un dueño de Hacienda que hace lo que le da la gana. Y un hombre como Nayib Bukele, que no se le puede quitar, que lo que hizo, lo hizo dentro de las reglas que le permiten el tener la mayoría calificada incluso dentro de su asamblea, es precisamente lo que va dándole más poder. Y la gente, y por eso te hablo de cultura política, educación política, no se detiene a pensar que cuando tú le das poder a una persona y le das más, ¿cómo se lo quitas después? Si tú le das a un pueblo un beneficio del tanque de gas o de eliminarle cualquier cosa, quítaselo después, ¿cómo tú se lo quitas después ese beneficio? Así mismo es el poder. Cuando tú le das poder a un hombre que ha demostrado que es, la palabra más elegante que voy a encontrar para decir es conflictivo y que confronta con los demás poderes, cuando tú se lo quieras quitar, ¿cómo se lo vas a quitar? Si ya le diste la vía, fuerza, la carretera, por lo menos a la fuerza. Hasta donde está. Sí. ¿Perdón? Por lo menos a la fuerza. No se lo puedes quitar, ni a la fuerza ni en la democracia se la vas a poder quitar, porque cuando te des cuenta de lo que pasa, va a ser difícil porque ya la democracia va a estar contaminada de tal manera que el tipo va a estar ahí los años que tenga que estar. Yo no sé si es el próximo paso de Bukele, pero no hay que ser inteligente, ni brillante, ni politólogo para saber que lo que sigue es ampliar su mandato. Obvio. Es que Él no se va a está quedar- cantado. él Eso está viene, cantado. eso viene. claro, está cantado y ahí está el espejo de Venezuela para que veamos todo lo que sucede Claro. cuando Lo- Es una cuando receta, Guido. así es. pero ojo, no hay que tampoco tratar de verlo esto en función de ideologías, porque No, Bukele es un tipo No que tiene es nada claro, más con bien de la te pones derecha. a ver, claro, y si te pones a ver que el caso de Bukele se parece a Maduro en lo autoritario y dictatorial, pero es de derecha. No importa. Sí, es Aquí que no estamos pero es que hablando de el derecha o de dictador es izquierda. dictador. El Así es. dictador es Dictador. dictador, exactamente. populismo Lo autoritario populismo. es malo, sea Venga de donde del venga. sesgo ideológico que sea. Y ese es el punto, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión aquí. Porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que vas a convertir a El Salvador en otra Venezuela. No es que se convierta El Salvador en Venezuela, es que lo que estás haciendo está mal.
No, espérate un poquito, que yo ahí discrepo contigo. Es que lo que estás haciendo está mal y el camino que recorres lleva al pueblo a empobrecerse, a embrutecerse, a perder calidad de vida, a perder derechos y al final terminas como Venezuela. No tiene nada que ver con la ideología. Lo que yo veo es que los populismos ahora, para mi asombro de los pocos estudios de ciencia no son de izquierda ni de derecha. Son tan de izquierda como de derecha. Entonces ya la ideología es lo de menos, Atenógenes. La ideología pasó, es más, déjame decirte algo, en la incultura política que tenemos nuestros pueblos, yo te hablo del mío, tampoco sabemos qué es derecha ni qué es izquierda, lo identificamos con características, que acá todo es del Estado, acá es empresa privada, tenemos como una idea global, pero no sabemos realmente sobre las ideologías políticas. No, si nuestro pueblo estuviera educado en ideologías políticas, otro gallo canta, Atenógenes. La gente es ambidestra, como dice la canción de Rubén Blades. Lo que ocurre es que también el tema de las ideologías como tal ya ni se siente ni se nota. Eso no lo entiende todo lo que no es Venezuela es derecha y no es así necesariamente. No todo lo que es Venezuela o Cuba es izquierda y tampoco es así ya. Ha cambiado eso. Bueno, y la figura del populismo es la que vino a ser el borrador de las líneas de diferencia. Porque antes tú hablabas de derecha, de izquierda, de centro, de moderados, y resulta que el populismo vino a funcionar como un borrador y borró las líneas entre uno y otro, y ahora no importa cuál es la ideología. No necesitas ideología para adquirir más poder y para tener mucho más control sobre la ciudadanía y sobre las instituciones de control del país. Entonces, yo te voy a decir esta última esperanza que guardo en el fondo de mi corazón. Yo, que tenía mucho miedo cuando las elecciones de Mimito Arias, yo dije, porque yo decía, la gente está feliz porque Martinelli les dio e hizo para poder tener la oportunidad de hacer las vainas que han pasado en este país con los proyectos que hizo, pero la gente lo ve como había trabajo, me daba miedo, mi pueblo no distingue, no ve el lobo disfrazado de Caperucita, no lo ve. Bueno, pero porque Mimito era muy gris, pero si hubiera habido un candidato más fuerte que Mimito, Martinelli gana de vuelta. Pero por ahí no voy yo, sí, tienes toda la razón. Mi línea es decir que Mimito representaba los intereses de Martinelli. Obvio. Pero fíjate que la gente lo planchó y le dijo que no, y lo planchó cuando todavía estaba tibio el gobierno de Martinelli. Y esa es la esperanza que yo guardo en mi corazón de que el panameño, no voy a hablar de los demás, el pueblo panameño no es pendejo, no es bruto. Puede ser que nos hayan quitado el privilegio, el derecho de tener una buena educación, de pensamiento crítico y profundo, porque nos han educado como robotcitos para ser funcionarios de fábrica de la gente y no tener que pensar. Puede ser, pero hay algo adentro del panameño que hace que se crezca en los momentos de necesidad. Y por eso tengo fe de que vamos a conseguir las 581,000 firmas, porque la gente con esta pandemia se dio cuenta de lo que puede perder. Oye, yo apoyo a eso. La gente no puede seguir pensando que esta frase de robó pero hizo es correcta. Es que porque sí robó, pero robó. Sí, o sea, era su obligación, exacto, robar era un delito. Exacto. Mariela, tú sabes que hace como, por allá por la década del 90, 98, cuando el expresidente, entonces en ejercicio del poder, Ernesto Pérez Valladares, lanzó la propuesta de reforma constitucional y metió la reelección. Yo escribí un artículo en la prensa en donde concluía más o menos lo mismo que tú concluyes. Decía, puede ser, decía yo en Gracia Discusión en ese artículo, que al panameño le guste en algunas ocasiones jugar vivo, pero de lo que estamos seguros es que no le gusta que le jueguen vivo. Así y por eso, y eso es mismo. lo que tú has dicho de que el pueblo panameño no es pendejo. Aunque la gente piense que sí, está muy equivocado. Es que está implícito en la cultura de juega vivo, no dejarte jugar. Y quiero decirte que ojalá. Fíjate, también ojalá que esos juega vivos no saquen provecho de la situación y pesquen el río revuelto, obviamente, ¿no? O sea, nosotros como panameños sabemos identificar un juega vivo. Yo creo que ese es el punto que tú llegas. Nosotros, Atenógenes. Yo creo que está clarita la gente. ¿Por qué somos los enemigos de un montón de gente y estamos hartos de demanda? Yo pasé ya por ese camino. ¿Por qué? Porque ustedes se llaman el cuarto poder.
porque el poder, la pata que le faltaba a la mesa de 4 patas, el balance, el check and balance en el país lo tiene que hacer el periodismo, porque las instituciones están no cooptadas. funcionan. Así es. No funcionan, entonces nos hemos convertido, yo no soy periodista, pero tengo un programa y estoy en los medios opinando, nos hemos convertido en el check and balance de los gobiernos. Y si no fuera por eso, ¿por qué crees que el primer ataque que se le da a la prensa y a los comunicadores es que eso es un ataque político, es que son de oposición, es que son... Porque realmente nos hemos convertido en la piedra en el zapato de los políticos que no hacen bien su trabajo. Y con todo y que estamos, de que somos esa piedra en el zapato, no podemos lograr mucho. ¿Por qué? Porque la república está formada por 3 poderes y al poder que le puedes tener más temor y el que más puede funcionar es justicia, que es el que que es el rasero nivelador, que es el que le da al pueblo la sensación, la tranquilidad de decir, este cometió un delito, la paga. Cuando tú no tienes esa pata de esa mesa funcionando, que es débil institucionalmente, tú tienes el país que nosotros tenemos, que ya la gente nos saca la lengua. Los políticos nos dicen las cosas en la cara. Porque la nada. impunidad los ha empoderado. Claro. Es la conclusión de todos los escándalos en este país. Tienes un sistema judicial sumamente débil que no puede hacer el chequeo y el balance contra el Ejecutivo o contra los diputados para poder decir, señores, este es el límite de las porquerías que pueden hacer. Hasta aquí llegan sus sinvergüenzuras. No lo tienes. Entonces, cuando surge en Salvador la posibilidad de que uno de los poderes, cuando ya llevaste a un tipo como Nayib Bukele al puesto donde lo tienes hoy, que ya le regalaste mayoría calificada en la asamblea, lo primero que hace es desbaratarte ese poder, debilitártelo. Que lo hicieron aquí, que yo esto lo interpreto yo, Ricardo Martinelli minó con nombramientos, él no, a través de los procuradores que nombró, un ministerio público que se vio debilitado y que apenas comienza a refortalecerse. Yo no voy a defender a nadie, pero yo sí te digo algo, debe ser muy difícil trabajar con minas de tierra, donde tú pisas te explota. Y lo vimos, y fíjate lo que te voy a decir, para asombro mío, y no sé porque no me consta que hay una relación directa, pero vimos lo triste que fue ver partir a un procurador que nosotros teníamos fe en él. Y vimos lo que ha pasado después que ese procurador se fue. A ese tipo de debilidades me refiero. A ese tipo, a funcionarios que llegan y pareciera que no ejecutan su trabajo. Y cuando tienes a alguien en Salvador que tiene mayoría cali, señor, ¿usted sabe lo que eso significa? Bueno, eso sí lo sabemos. Eso significa poder hacer lo que le da la gana. Sí, bueno, aquí padecemos tuvimos... nuestra propia asamblea. No, y allá no solamente es, no solamente es todo el poder que representa, por ejemplo, la parte legal del país. Están los medios de comunicación que también lo están aplaudiendo, como aplaudieron en su momento a Maduro, como aplaudieron en su momento a Chávez, como aplaudieron a Fidel Castro. Exactamente. Y qué pena. Qué pena. Como también aplaudieron a Martinelli con el mazazo en Amador. Exactamente. Y por allí comenzó todo. No todos. Por allí No comenzó todos. todo. Yo no dije todos, pero aquí muchos medios aplaudieron. No, es que eso. si hubiéramos sido todos, tendríamos ¿cómo se llama? No estaríamos hablando aquí. Sí. Exacto. Lo hubiéramos tenido de presidente. Y esa es el último hálito de esperanza que tengo yo. Que este pueblo puede jugar vivo, pero no le gusta que le jueguen vivo. Y nuestros políticos nos juegan vivo día a día. Yo te voy a decir una cosa, la pandemia ha revelado más que nada, es la mejor radiografía que se le pudo hacer al país y ha revelado más que nada las debilidades y las deficiencias, no solo de la democracia en Panamá, sino de la estructura política misma en nuestro país. Mariela, como siempre, un placer conversar contigo, una abogada, comunicadora, que vive pendiente del acontecer nacional. Ella no se llama periodista, pero es más periodista que muchos periodistas. Es una comunicadora exitosa, tiene su programa de televisión, además sobre justicia. Sí. Justicia TV, no dejen de verlo. Aquí mismo en RPC Televisión. Así es, y además es de la Junta Directiva del Movimiento Panamá Decide, que está organizándose para convocar a una asamblea constituyente paralela. Solo déjame decirte algo. Todo eso, Mariela. Ope. ¿Sabes por qué? Porque yo considero que es
la última manera como tenemos de usar las herramientas de la democracia para sanearnos los tumores que tenemos enterrados en nuestra democracia. Y no de ahora. Mariela tiene un trabajo cívico, Mariela, No, pues, y disculpa, pero de más de 30 años. Mariela creo. es miembro del Movimiento Ciudadano Anticorrupción. Exactamente. A mucha honra, Y antes- soy compañero de ella en ese movimiento. Y antes también. de eso, Civitas, y antes de eso, Así en es. todo. O sea, Mariela tiene tradición, tiene tiempo y conoce muy bien el drama panameño. Gracias, Mariela, por acompañarnos. Un Una placer. ciudadana a carta Chao. cabal. Una Gracias pausa. a ustedes, chicos. Les mando un beso y sigan cosechando éxitos. Que yo todos los días pongo mi celular bien temprano, mi alarma, para poderme parar mientras me arreglo hoy mi cuarto. Oye, bien, poder, ¿ah? yo no me lo pierdo. Bien. Yo Gracias, Mariela. hasta me copio, vamos a decirlo en público, pero O sea, no se lo lo digan que- a nadie. Hasta me copio, digo. Lo que "Ay, escuchas ese aquí, cuarto, después allá en ese sal y que digo, pimienta. no". Gracias, Así es que Mariela. ya saben que a veces paso análisis de ustedes para allá abajo, pero es que al final es el mismo país. Así lo es. que queremos todos Exactamente. es eso. Así es. Gracias, Mariela. Gracias. Venga, abrazo para todos. Chao. Una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Bueno, ya tengo para mañana la alcaldesa de Penonomé. Viene. Bien, Vamos a ver el hablar. tema del monumento allá en Penonomé. Vamos a hablar de ella. Que con no ella de varias hable. cosas. Óyeme, ¿Qué pasó allí? por cierto, y hay que decirlo, ayer en Bogotá la situación se tornó mucho más delicada. Destruyeron los CAIs. Destruyeron 15 CAIs, quemaron los CAIs. Los CAIs son los centros de atención Integral. inmediata de la Sí. Policía Nacional, que está distribuida en diferentes puntos de la ciudad de Bogotá. Destruyeron 15 quemados y algunos con policías adentro, que evidentemente... Que afortunadamente no murió ninguno. afortunadamente pero no hubo murió, varios pero heridos. varios heridos, con quemaduras graves. Sí, la violencia se está volviendo. La violencia, ahí se está mira, volviendo a incontrolable. tal punto que la alcaldesa, que es oposición del presidente Duque, no es del mismo partido del presidente Duque, la alcaldesa Claudia López le pidió al ejército custodiar Sí. también los CAIs. Sí, pero Es decir, ahora se están enredando. Y eso pasa cuando metes el ejército, Sí. o sea, metes todo lo que trae el ejército. El ejército no está entrenado para lidiar con civiles. con civiles. Y ese es el problema que hay. Entonces, como el ejército no está entrenado para lidiar con civiles, y más el ejército colombiano que está viviendo y ha vivido una guerra por los últimos 60 años, Sí. o sea, es un ejército duro. Durísimo. Ese ejército no va a repartir consejos, va a repartir palos. Ese es el ejército quizás mejor entrenado Así es. de Latinoamérica, pero no en entrenamiento de mentiras, No. sino en guerra de verdad. Exactamente, es el ejército con más experiencia fuera del ejército israelí, el ejército con más experiencia en guerra urbana de los últimos 60, 70 años por lo menos. Entonces, obviamente no es un ejército fácil, no es una policía, y lo metieron en las calles y eso ha terminado de complicar el ambiente en Colombia. Y el nuevo ministro de Hacienda, Que era el de comercio. que era el de Comercio, informó pues que la reforma, que insisten en la reforma, pero que ya no va a afectar a la Sí, pero es clase que ya media no ni a la solamente clase la baja. reforma. Ahora- Y disminuyeron la cantidad de billones de pesos que aspiraban a Miren, recoger. ahora ya no solamente es la reforma, es todos los problemas sociales que tiene Todos los Colombia en este problemas. momento. Ahora quieren, así es, sacaron la cartilla. Eso pasa cuando los políticos no Y atienden otro las tema, quejas ciudadanas. ok, y otro tema que hay que tocar obligadamente es la paliza que le dio la derecha En España. en Madrid a la izquierda. Sí, Pero de brutal. tal magnitud que Pablo Iglesias anunció su retiro de la política. Y Pablo yo no Iglesias recuerdo y Podemos. a nadie en Panamá un que retiro, haya un retiro anunciado rápido. un retiro así. No, yo tampoco. Qué belleza, oye. Es que se le acabó ¿Cuántos también. años duró Podemos? Yo estoy seguro o sea, que después de Pablo Iglesias, o Ya. sea, ¿cuántos años duró Podemos? 6 años, 7 años. 7 años. Exacto. Pero es que se le acabó la fuente de financiamiento también. Total. Porque Sí, claro. Venezuela está quebrada. Total. Claro, claro. Entonces, bueno. Así que no podemos. No pudieron. No Podemos. pudieron. Pero No oye, pudieron. a mí, pero me también, llama la pero atención, ¿verdad? manda un mensaje de esa Venezuela que ya está en una situación paupérrima y que no puede estar apoyando muchos movimientos políticos fuera de Venezuela. Sí. O sea, se les acabó la plata, se les acabó la gasolina, Se les literalmente. El petróleo. El petróleo se les acabó. Guardar las proporciones le pasó lo mismo que a Cuba con la Unión Soviética. Yo no Triste. sé. Así es. Yo destaco que aquí en Panamá jamás un político ha dicho me retiro así. Ni lo diga. De hecho, ¿Tú piensas ¿no que lo te va a acuerdas? decir? Si no es- el que no aspira, Dejan aspira. herencia. Se dejan van- herencia, por el contrario. Se van a lo Eh. callado, dices tú, Flor. No, dejan herencia. Ni se van. Entonces es sospechoso el retiro. Ni es lo se que estás van. insinuando. Es sospechoso Solo el sé. retiro de Pablo Se No, Iglesias. retiran lo y que quisiera es quedan. que hubiera algo similar acá. Se retiran y quedan dando vueltas. No ves un montón de asesores que Siempre. hay. Y a la menor oportunidad, ran. Regresan y Vuelve la desaparecen. rémora. Se nos acabó el Bueno, tiempo. se nos acabó el Terminamos. tiempo.
Chao. Hasta mañana. Aquí en Cuarto Hasta Poder. mañana.